¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente ocurre cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente? La transformación va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Desde el momento en que Él habita en nosotros, todo empieza a cambiar. Nuestras reacciones, nuestra perspectiva del mundo, nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás. Si crees que ya tienes todas las respuestas sobre el Espíritu Santo, te desafío a pensarlo de nuevo. Lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave para una verdadera transformación en tu vida espiritual. En este video exploraremos 10 cosas increíbles que suceden cuando el Espíritu Santo entra en un creyente. Y te aseguro algo, esta transformación es profunda y produce frutos que jamás hubieras esperado. ¿Estás listo para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para ti? Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu vida, llevarte a un nuevo nivel de santidad y darte el poder de evangelizar con valentía. Si deseas crecer en Cristo Jesús, profundizar en el conocimiento bíblico y comprender cómo el Espíritu Santo obra poderosamente en nosotros, suscríbete ahora y dale me gusta a este video. Será un punto de inflexión en tu camino con Dios. Y para reforzar lo que estamos aprendiendo, escribe en los comentarios un lema de fe: con el Espíritu Santo todo es posible. Vamos juntos en este viaje de fe y sabiduría. ¿Te has dado cuenta de que una verdadera transformación comienza de adentro hacia afuera? Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, inicia un proceso de renovación que es tanto profundo como continuo. Imagina a una persona naturalmente impaciente que siempre responde con prisa y enojo. Con el tiempo, bajo la influencia del Espíritu Santo, comienza a desarrollar paciencia, aprendiendo a escuchar antes de reaccionar. No es magia, sino el fruto de un carácter moldeado a la imagen de Cristo. Es como el alfarero que trabaja con delicadeza el barro hasta convertirlo en una obra maestra. Esta transformación es evidente y afecta no solo a quien la experimenta, sino también a quienes lo rodean. Pero, ¿qué hace posible esta transformación? Es la acción directa del Espíritu Santo, que nos capacita para dejar atrás viejos hábitos y adoptar actitudes más alineadas con la santidad de Dios. Piensa, por ejemplo, en alguien que tenía dificultades para perdonar. Con el tiempo, impulsado por el amor divino, esa persona aprende a extender gracia incluso a quienes le han herido, aunque antes le parecía imposible. Este proceso, que a veces puede ser doloroso, revela el poder transformador de Dios, tal como se describe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Sin embargo, esta transformación no ocurre automáticamente. Es una colaboración entre la entrega del creyente y la obra del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido la alegría de mirarte en el espejo y darte cuenta de que actitudes que antes eran normales en ti, como la queja o la crítica, ya no forman parte de quién eres? Pequeños pasos, como reflexionar antes de actuar, buscar la dirección de Dios en oración o pedir perdón cuando sea necesario, son señales de que Él te está moldeando. Y esto es solo el comienzo. Porque donde hay transformación del carácter, también surge una obediencia espiritual que fluye de manera natural. Cuando el Espíritu Santo actúa en la vida de un creyente, sucede algo extraordinario. La obediencia a la palabra de Dios deja de ser vista como una carga y se convierte en una fuente de alegría. Antes, los mandatos de Dios podían parecer una lista de reglas difíciles de cumplir. Pero ahora, el corazón es guiado por amor. Imagina a alguien que antes veía el perdón como una obligación pesada. Ahora, movido por el Espíritu Santo, experimenta un gozo genuino al perdonar, porque comprende que está imitando a Cristo. Como dice Juan 14, versículo 15, «Si me aman, guardarán mis mandamientos».
La obediencia espiritual también viene acompañada de discernimiento, lo que permite al creyente entender el propósito detrás de cada instrucción divina. Por ejemplo, cuando Dios nos llama a amar al prójimo, nos damos cuenta de que no es solo un deber, sino una oportunidad para vivir en comunión con Dios y con los demás. Pequeñas acciones cotidianas, como respetar el tiempo de alguien, ser generoso con los recursos o escuchar a una persona necesitada, se convierten en parte natural de nuestra vida cuando estamos guiados por el Espíritu Santo. Lo más sorprendente es que la obediencia espiritual no nos ata, sino que nos libera. Sí, nos da libertad, porque al seguir la voluntad de Dios, el creyente es liberado de las ataduras del pecado y de las consecuencias que éste trae. Es como alguien que aprende a cuidar su cuerpo con una alimentación saludable. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo, el placer de los resultados hace que valga la pena. Y cuanto más se vive en esta libertad, más natural se vuelve obedecer con alegría, abriendo paso a un gozo sobrenatural incluso en medio de las pruebas. ¿Te imaginas atravesar los momentos más difíciles de la vida con una sonrisa genuina en el rostro? No se trata de ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino de una alegría sobrenatural que brota incluso en medio de las pruebas. Eso es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en la vida de quien confía en Dios. Romanos 5, versículos 3 y 4 nos enseña: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia un carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza. Esta alegría no depende de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios está presente y en control, transformando cada desafío en una oportunidad de crecimiento espiritual. Podemos ver este principio reflejado en la vida de personas que, a pesar de enfrentar enfermedades, dificultades económicas o conflictos familiares, logran transmitir paz y esperanza. Por ejemplo, piensa en alguien que pierde su trabajo, pero aprovecha ese tiempo para fortalecer su fe, ayudar a otros y reinventarse. Esta persona no ignora las dificultades, pero elige ver la mano de Dios obrando en todo momento. Pequeñas acciones, como llevar un diario de gratitud o compartir un testimonio de victoria en medio de la lucha, pueden fortalecer esta alegría y motivar a quienes están a su alrededor. Además, la alegría en las tribulaciones es un testimonio poderoso para quienes nos observan. ¿Cuántas veces nos impacta ver a alguien atravesando el valle de sombra y de muerte con un corazón lleno de fe y alabanza? Así es como actúa el Espíritu Santo, mostrando al mundo que la verdadera alegría no proviene de las posesiones materiales ni de los logros humanos, sino de una relación profunda con Dios. Y esta alegría es solo el comienzo, porque cuando reconocemos nuestra fragilidad, nos volvemos más sensibles a la presencia del Espíritu y más conscientes del pecado que intenta alejarnos de Dios. Una de las transformaciones más sorprendentes en la vida de alguien guiado por el Espíritu Santo es la sensibilidad al pecado. Lo que antes parecía insignificante o incluso normal, ahora genera una inquietud en el corazón. Esto sucede porque el Espíritu Santo ilumina las áreas oscuras de nuestra vida, haciéndonos ver cómo el pecado afecta nuestra comunión con Dios. En Juan 16, versículo 8, leemos que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es como cuando una luz fuerte revela detalles en una pintura que antes no notábamos. De repente nos damos cuenta de lo que necesitamos ajustar para reflejar la santidad de Dios. Esta sensibilidad es tanto una bendición como un desafío. Imagina a alguien que solía justificar pequeñas mentiras en el trabajo o tolerar pensamientos de envidia. Con la obra del Espíritu Santo, estas actitudes comienzan a incomodar profundamente.
no porque Dios quiera castigarnos, sino porque quiere liberarnos. Aquí es donde entra el arrepentimiento, no como un sentimiento de culpa que nos aplasta, sino como una invitación a la transformación. Prácticas como confesar nuestros pecados en oración o buscar consejo de hermanos más experimentados en la fe nos ayudan a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Además, esta sensibilidad al pecado nos hace más compasivos con los demás. Al reconocer nuestra propia fragilidad, aprendemos a ser más pacientes con las luchas de otros. Y más que eso, nos prepara para vivir plenamente los frutos del Espíritu Santo, como la bondad y la mansedumbre. Este camino nos recuerda que el pecado es algo serio, pero que la gracia de Dios es infinitamente mayor. Y cuanto más sensibles nos volvemos al pecado, más buscamos la comunión con Dios, entendiendo que la verdadera paz y alegría vienen de una vida santificada. Uno de los mayores regalos que el Espíritu Santo nos da es la certeza de la salvación. Esta confianza no se basa en méritos propios, sino en la fe en la obra redentora de Cristo. En Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos: «Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte». Cuando un creyente comprende que su salvación está segura en las manos de Dios, experimenta una paz que trasciende cualquier circunstancia. Es como un marinero que, a pesar de la tormenta, sabe que su ancla está firmemente asegurada. En la vida diaria, esta confianza transforma nuestra manera de vivir. Por ejemplo, una persona que antes temía constantemente no ser lo suficientemente buena, empieza a descansar en la gracia de Dios y a vivir con propósito. Sin embargo, este descanso no significa pasividad. Es una seguridad que nos motiva a obedecer y servir. Meditar en promesas bíblicas como Juan 10, versículo 28, «Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, nadie podrá arrebatarlas de mi mano», fortalece esta confianza. Además, participar en grupos de estudio bíblico ayuda a edificar la fe y recordar que la salvación es un regalo inmutable de Dios. Esta seguridad también nos da libertad, no una libertad para vivir de cualquier manera, sino para caminar con valentía y gozo, sabiendo que Dios está con nosotros. Es esta confianza la que capacita a los creyentes para enfrentar los desafíos de la vida sin miedo al futuro. Y más que eso, nos conecta con una misión mayor: compartir esta buena noticia con los demás. Y esa misión, sostenida por el Espíritu Santo, nos lleva a un deseo aún más profundo de comunión con Dios, algo que exploraremos a continuación. El Espíritu Santo despierta un deseo intenso y genuino de estar en comunión con Dios y con otros creyentes. Antes, la oración quizá era solo un ritual o una formalidad, pero ahora se convierte en un momento esencial y transformador. En Romanos 8, versículo 26, Pablo nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión es como un puente entre nuestro corazón y el corazón de Dios, permitiéndonos vivir una comunión profunda y verdadera. Este deseo también se refleja en acciones prácticas. Por ejemplo, una persona que antes encontraba difícil apartar tiempo para orar, ahora siente gozo al reservar momentos diarios para hablar con Dios. Además, el Espíritu Santo mueve el corazón del creyente a participar activamente en la vida comunitaria. Esto puede significar involucrarse en grupos de oración, asistir con regularidad a los cultos o incluso comenzar tiempos de intercesión en familia. Estas prácticas no son simples actividades, sino el reflejo de un corazón que anhela más de Dios y que comprende el valor de la comunión cristiana. Pero no se trata solo de una búsqueda individual.
El Espíritu Santo también fortalece los lazos entre los creyentes, promoviendo conexiones profundas basadas en el amor y la edificación mutua. Imagina el impacto de un pequeño grupo que se reúne regularmente para orar y estudiar la palabra, compartiendo sus luchas y victorias. Esa comunión no solo fortalece la fe, sino que también prepara el corazón para servir a los demás con generosidad y humildad. Y es en este ambiente de oración y comunión donde encontramos el combustible para llevar a cabo una de las misiones más importantes del creyente, la evangelización. El Espíritu Santo es la fuente de valentía y pasión necesarias para compartir la fe con confianza. Cuando Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder al ser revestidos por el Espíritu Santo, dejó claro que esto los convertiría en sus testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8. Esa promesa sigue viva hoy. Un creyente que antes era tímido o inseguro, ahora habla del Evangelio con naturalidad y convicción. Es como si una llama interior iluminara sus palabras, tocando los corazones de quienes las escuchan. En la práctica, el poder para evangelizar no se limita a grandes eventos o a multitudes. También se manifiesta en conversaciones cotidianas, como con un compañero de trabajo o un vecino. Por ejemplo, una persona que nota la lucha emocional de alguien puede compartir cómo ha encontrado consuelo y dirección en Cristo. Pequeños gestos, como invitar a alguien a un culto o compartir un versículo de esperanza, pueden ser herramientas poderosas para alcanzar vidas. Todo esto es impulsado por el Espíritu, quien no solo da valentía, sino también las palabras correctas en el momento adecuado. Sin embargo, esta misión requiere sensibilidad y dependencia de Dios. El Espíritu Santo guía al creyente para ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas, abriendo puertas en momentos inesperados. Además, Él prepara tanto el corazón del que habla como el del que escucha. Evangelizar no se trata solo de comunicar, sino de sembrar semillas y confiar en que Dios traerá el crecimiento. Y aunque a veces haya desafíos o rechazos, el Espíritu renueva las fuerzas y nos recuerda que el resultado final está en manos de Dios. En medio de esta misión, Él también nos da algo invaluable, el consuelo divino que nos sostiene en los momentos difíciles. El Espíritu Santo es el consuelo divino que sostiene al creyente en los momentos de dolor y dificultad. En Juan 14, versículo 16, Jesús prometió enviar al Consolador, quien estaría con nosotros para siempre. Esta promesa se cumple cada día en la vida de quienes caminan con Dios. Cuando enfrentamos pérdidas, desilusiones o desafíos que parecen imposibles de superar, el Espíritu Santo actúa como un bálsamo, trayendo paz y esperanza que sobrepasan todo entendimiento humano. Es la voz suave que nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41, versículo 10. Este consuelo divino no hace desaparecer los problemas, pero transforma la manera en que los enfrentamos. Por ejemplo, alguien que pierde a un ser querido puede encontrar fuerzas para seguir adelante, sintiendo el abrazo de Dios en medio del dolor. El Espíritu Santo también usa a las personas que nos rodean, como hermanos en la fe, para traer palabras de aliento y gestos de apoyo. Esta comunión forma parte del plan de Dios para que nadie tenga que atravesar las dificultades solo. Es en los momentos más duros donde experimentamos la profundidad del amor de Dios, muchas veces de maneras inesperadas y milagrosas. Pero además de consolarnos, el Espíritu Santo nos capacita para ser instrumentos de consuelo para otros. Así como somos fortalecidos, también somos llamados a fortalecer a quienes nos rodean. Cuando compartimos cómo Dios nos ha sostenido, abrimos espacio para que otros también experimenten su cuidado.
Y es en este contexto de consuelo donde el discernimiento espiritual se vuelve clave, ayudándonos a entender los propósitos de Dios incluso en medio de las tormentas. El discernimiento espiritual es una habilidad extraordinaria que el Espíritu Santo da a los creyentes para distinguir lo que viene de Dios de lo que no. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo explica que las cosas espirituales solo pueden entenderse a través del Espíritu, pues se disciernen espiritualmente. Esta sensibilidad es como un radar interno que alerta al creyente, protegiéndolo de trampas y decisiones apresuradas. Cuando somos guiados por este discernimiento, evitamos elecciones que pueden alejarnos de Dios y nos acercamos a aquellas que nos llevan a la santidad. En la vida diaria, el discernimiento se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, un creyente puede sentir en oración que una oferta de trabajo, aunque parezca atractiva, no está alineada con los principios de Dios. O al recibir un consejo, puede identificar si esa orientación está en armonía con las Escrituras. Esta habilidad también nos protege de enseñanzas equivocadas y nos ayuda a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo moderno. Es como tener una brújula espiritual que constantemente señala el camino correcto. Este don se desarrolla a través de la comunión con Dios, la lectura de la Biblia y la obediencia al Espíritu Santo. Cuanto más nos acercamos a Dios, más clara se vuelve su voz. Y esa claridad no solo nos da seguridad, sino también confianza en Cristo para tomar decisiones sabias y vivir según su voluntad. Es así como el discernimiento espiritual nos lleva a un conocimiento más profundo de la verdad de Dios, iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestra fe. El Espíritu Santo no solo guía al creyente en los momentos difíciles, sino que también es la clave para un entendimiento profundo de las Escrituras. Cuando el Espíritu habita en nosotros, nos da un conocimiento que va más allá de una simple lectura de la Biblia. En Juan 14, versículo 26, Jesús prometió que el Consolador nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría lo que Él había dicho. Esto significa que el Espíritu Santo nos revela la verdad de Dios de manera clara y aplicable a nuestra vida diaria. Él abre nuestros ojos espirituales para comprender los misterios de su palabra. En la práctica, esto se traduce en una comprensión más profunda de las Escrituras, que no solo informan, sino que transforman. Cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios, un versículo que antes parecía distante o confuso, cobra vida y se vuelve relevante para nuestra situación. Por ejemplo, una persona que atraviesa dificultades en su familia puede ser impactada por un pasaje sobre el perdón y la reconciliación, entendiendo claramente lo que Dios quiere para ella y cómo aplicar ese principio en su vida. Además, el conocimiento de la verdad no es solo teórico, se refleja en acciones concretas. A medida que el Espíritu nos guía, la verdad revelada en las Escrituras comienza a moldear nuestro carácter y nuestras decisiones. La verdad nos hace libres, como dijo Jesús en Juan 8, versículo 32, y el conocimiento profundo que el Espíritu nos da nos permite vivir de manera más alineada con la voluntad de Dios. Cuanto más nos rendimos a la dirección del Espíritu, más vemos la verdad de Dios reflejada en nuestra vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder transformador que el Espíritu Santo puede traer a tu vida? Ahora que conoces estas verdades asombrosas sobre lo que sucede cuando Él entra en la vida de un creyente, ¿cuál será tu próximo paso? ¿Estás listo para aplicar este conocimiento y experimentar estos cambios? El Espíritu Santo no solo quiere transformar tu interior, sino también capacitarte para hacer una diferencia en el mundo que te rodea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes vivir de una manera más plena,
abierto a la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Si sientes que hay áreas en tu vida que necesitan ser transformadas, comienza ahora mismo. No lo dejes para después. El Espíritu Santo está disponible para todos los que desean rendirse a su acción y experimentar el poder de Dios de una manera real y práctica. Pongamos en práctica juntos estos principios y veamos qué sucede cuando nos entregamos completamente al plan de Dios para nosotros. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo crecer en Jesús y profundizar en la sabiduría bíblica, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y por supuesto, comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de este mensaje. Crezcamos juntos, uniendo fuerzas para buscar más del Espíritu Santo y vivir vidas que reflejen su gloria. Y no olvides dejar en los comentarios cómo piensas aplicar estos principios en tu vida. Tu participación es importante para nosotros.